¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Nuevo video de Siciliano en su taller. Para tener la charlita que tenemos cotidianamente, un grupo de amigos, un grupo de fanáticos, nos reunimos acá en mi taller, generalmente un rato antes, un rato después de la cena, para, en fin, intercambiar opiniones, anécdotas, experiencias. Profesamos el amor a la antigua escuela y, por sobre todas las cosas, el amor a las herramientas. El saludo a los amigos de la primera hora del canal, entre ellos el querido Cobursa, el querido Juanqui, Jonathan, Tito, los amigos Pablo Lima, Pablo Villa Carlos Paz, Pablo Ibarra, Cristian, Edgardo Rosso, Rubén, Ricardo Abelluto, Facundo Faraone, montón de amigos. Martín Cortés, amigos que están siempre opinando, hablando, el querido Adriano Trac, Gastón Montenegro. Bueno, espero que todos estén bien. El canal todos saben que cuenta con la colaboración y prácticamente la coparticipación tras de cámaras, en los comentarios. A mí me gustaría que fuese de otra manera, que fuese lo que llaman hoy un streaming o algo así, pero bueno, no se dan las posibilidades, no se dan los tiempos, no se da la tecnología. Ya llegará, ya llegará. Cuenta con la colaboración del querido amigo Gregorio y del querido amigo Miguel. Miguel tiene amplios conocimientos técnicos. Siempre que haya una duda y yo no llegue a tiempo y haya una respuesta de Miguel, obviamente es una palabra más que avalada por mí, dado que compartimos criterios técnicos y no se equivoca. El querido amigo Gregorio aportando, moderando, aportando conocimientos, moderando con sarcasmo, ironía, alguna palabra que ponga alguno que otro en su lugar. La verdad, maneja muy bien la psicología gracias a sus oficios o profesiones o vocaciones que ha tenido. Bueno, gente, hechas las presentaciones del caso, que siempre les robo 2 o 3 minutos, pero el saludo a los amigos tienen que estar, porque si no, uno se siente desagradecido, por ejemplo, con el querido Lorensis, el amigo Tito, te mando un abrazo, nada. Habrán notado que, hoy subí un par de videos cortitos, después les voy a explicar por qué no estuve subiendo una charlita. Pero nada, por el momento vamos a hablar del resumen del día, vamos a hacer lo que venimos haciendo cotidianamente. Después quiero dedicarle unas palabras a una persona que verdaderamente aprecio y siento que, nada, me equivoqué. Pero más adelante en la charlita ya veremos el momento y yo haré y pediré unas disculpas públicas y sinceras. No lo haría de otra manera. Bueno, el día comenzó como siempre, 5:30 de la mañana. El Tano abre los ojos, se toma unos mates o toma un café. Me estoy inclinando mucho por el café. Estamos entrando en la época del café. Veo una notificación de WhatsApp con un link de TikTok al que no puedo ingresar porque yo no sabía por qué. Pero cuando le digo a esta persona que por favor me envíe el video, si no es que es muy largo, a través de WhatsApp descargado, porque no podía acceder, porque al hacer clic en el link no me llevaba a ningún lado. Bueno, para mi sorpresa era el vomitivo Panchejo, que estaba haciendo un infomercial para la empresa, la marca, Trigane, donde se lo ve completamente flojo de papeles. La verdad que me dio mucha risa, mucha gracia ver cómo intentaba sacar una canilla, que después voy a hacer como dijo el amigo Miguel, y yo leí en uno de los comentarios, voy a hacer un video reacción mostrando todo lo que estuvo mal en un simple cambio de canilla. Uno se puede equivocar, pero no tanto.
Pero la finalidad de ese video no era cambiar la canilla, que de hecho no lo sabe hacer. La finalidad de ese video era mostrar la superioridad sobre otras herramientas de la pinza, no recuerdo si usó la multifunción o la común de Trigane. Lo lindo, y esto sí va a ser sarcasmo e ironía, lo lindo es saber que queda comprobado que no era área de escareado, era área para desclavar roscas de media clavadas en codos con inserto. Perdón. Era una herramienta que no venía con escareador. Era una herramienta que venía con desenroscador de roscas cortadas dentro de un codo con inserción metálica de media. Bueno, espero que haya quedado claro. Completamente mal, completamente flojo de papeles, se notó por todos lados. Pero bueno, hay que reconocerle a Mantecol que habló bien de Watfow. Yo pensé que estaba siendo sarcástico, pero veo que pegó canje con Watfow. Diga lo que diga, yo banco a Watfow. Para mí son herramientas de primerísima línea dentro de su segmento y dentro de su precio. Amigos que me vieron todo el verano trabajando, todo el verano y meses anteriores, trabajando con Watfow, Jadever, bueno, sabrán la veracidad de mis dichos. O sea, háganle caso porque verdaderamente van muy bien. Así que bueno, nada, ese es el resumen de la mañana, donde bueno, decidí salir a hacer las tareas. Me manda un mensaje mi sobrino que, bueno, si quería que trabaje conmigo, estaba dispuesto, dado que iban a faltar 3 profesores o 2 profesores, no sé, lo tenía que pasar a retirar por su colegio. Él ya está en el último año de la escuela técnica. Y bueno, nada, pasé a retirarlo. Me modificó un poco el recorrido, pero bueno. Y nos fuimos a hacer un par de service en la mañana. Entre ellos un par, verdaderamente fueron un par, porque es una casa donde hay 2 termotanques. Se dio el factor común que fallaron las 2 canillas de purga. Canillas de purga que son plásticas. Y tiene una explicación lógica, no es que hay brujería. ¿Por qué? Cuando esta familia llegó de unas vacaciones en Brasil, 10 días, se encontró con los 2 charcos. Uno estaba perdiendo arriba del lavarropas, el otro, como son 2 termos, estaba perdiendo dentro de la cocina. Y me dice, no, esto es una brujería, se me pincharon los 2 termos. Le digo, no, pará, quédate tranquilo. En esto sí que no hay brujería. Déjame ver a ver qué es lo que está pasando. Bueno, mediante 2 o 3 vistazos que uno pegó en cada una de las unidades, fácilmente se detectó que las canillas de purga estaban perdiendo. ¿Por qué se dio este factor, Tano? Porque las canillas de purga que vienen en los termos de ahora, yo tengo que buscar y después algún día vamos a hacer. Si es que no lo hice, y si lo hice ya lo voy a volver a repetir. Lo he hecho con las válvulas de alivio, la involución de las de bronce con lacre a las de plástico, que son verdaderamente un desastre. Bueno, vamos a hacer la involución de las canillas de purga. Canillas de purga que antes eran de bronce, ahora las han hecho en un plástico bastante malo, bastante feo. Bueno, el factor común es que dejaron los termos prendidos, cosa que yo recomiendo. Yo recomiendo dejar los termos encendidos, dado que hay una termocupla, una unidad magnética que ante algún problema se apaga, y más que encontrar el agua fría cuando llegue no va a pasar, no va a haber pérdida de gas. Pero también es lindo llegar y encontrar el termo ya con el agua al servicio,
para pegarse un baño, llegaban de viaje, familia tipo, o sea, cuatro o cinco personas, creo que se quedó la suegra, por eso entra el quinto. Entonces, bueno, el factor común es que las válvulas, o las válvulas de purga, o la canilla de purga, o como le quieran llamar, canilla de desagote, son de plástico y son de muy mala calidad. ¿Qué pasa? Cuando el termo está en uso, una cosa es que esté prendida y otra cosa es que esté en uso. Cuando el termo está en uso, hay rotación de agua y a veces se mantiene, o sea, a veces, permanentemente se mantiene entrando y saliendo agua a medida que uno abre las distintas griferías. No les estoy diciendo nada que no sepan, pero se renueva el agua y llega agua fresca a ese sector. Entonces le baja la temperatura. Al estar 10 días sin circulación de agua, eso estuvo expuesto a la temperatura constante, dado que lo usan al taco, y bueno, nada, se debilitaron las dos canillas de purga. La verdad que quedaron muy contentos porque estaban dispuestos a realizar los dos cambios de termo, y no fue necesario. Verdaderamente se lo resolví no con canillas de purga originales, primero porque los termos ya están fuera de garantía, y segundo porque vienen de la misma calidad e incluso un poquito peor. Entonces lo que suelo hacer es o poner un buje de reducción de 3/4 a media y poner una canilla de media, si me dan los espacios, o directamente una canilla de 3/4. A veces, por estas cuestiones de espacio, hay que hacer un muñequito mediante una entrerrosca de 3/4, un codo hembra-hembra, y sacarla de costado y bueno, ahí poner la canilla. No les estoy diciendo nada que no sepan. La verdad, fue un lindo desarrollo de tareas. Pasamos un rato con mi sobrino trabajando. Después, bueno, tuvimos que ir a hacer unas tareas de electricidad. Un disyuntor que salta permanentemente, una fuga. La fuga ha sido detectada, ha sido encontrada. Tiene el contenido en su celular. Eso va a estar bueno porque va a ser uno de los pocos casos, o de uno de los muchos casos, pero se da el factor común que a veces llaman a electricistas y lo primero que dicen es está fallando el disyuntor, lo anulan y salen del problema, cobran y se van. Bueno, por eso digo que es uno de los pocos casos, porque me ha pasado de gente que me llame, me diga, vino un electricista a modo de urgencia, anuló el disyuntor porque dijo que no andaba, se lo llevó y no volvió. Entonces compramos otro. Bueno, al ir uno al domicilio y hacer las pruebas correspondientes, las mediciones correspondientes, encontramos que hay una fuga. El disyuntor estaba bárbaro. Entonces, bueno, por eso digo que este es uno de los pocos casos que me toca ver que el disyuntor, al momento de tener carga, salta solo. De hecho, mañana quizás haga la prueba en el banco, alimentándolo, poniendo una lamparita elemental o bueno, no sé, un toma con algo. Espero que el señor Patricio Garay no confíe y no piense que estoy trabajando con 24 volts, pero bueno. Y vamos a ver el disparo sin ningún tipo de fuga, sin ningún tipo de tema de un disyuntor fallado. Verdaderamente fallado. Así que bueno, reemplazamos la unidad. Después estuve en el ex taller de Antonio. Estoy viendo qué hago con ese tema. La verdad, vengo avanzando, pero muy despacito. Bueno, saben que está la coupé, está el tema de la coupé Torino. Estoy haciendo el altar para las herramientas para ya en breve hacer los vivos desde ahí. El amigo Gregorio, bueno, acertó. Si bien nunca lo hablamos, pero sabe que estoy desarrollando el altar de las herramientas en un pequeño reducto que tengo en mi habitación, que fue pensado como guardarropas o para cambiarse y demás, pero ustedes vieron que yo me pongo el pantalón que me saqué a la noche,
O sea, lo lavo, me cambio, todo, pero no es que necesito. Y cuando me tengo que vestir para salir, generalmente me cambio dentro del baño. No necesito ese espacio. Y sí está bueno estar ahí por, bueno, las cuestiones climatológicas. Está lindo, está lindo. No quiero perder la esencia de Siciliano en su taller, pero podríamos hacer una sección Siciliano desde el altar, charlitas desde el altar. Lo veremos, le daremos un cuartito de vuelta. Va a estar lindo. Estoy por confeccionar también, no sé si lo dije, y agradezco cuando se toman, hay como fue el caso del último video que subí, un amigo, que no voy a decir quién es, por una cuestión de ética, pero que se tomó el trabajo de escuchar cada palabra. Y me mandó un mensaje y me dijo, Tano, te estaba siguiendo y en un momento me perdí o te perdiste bueno, ya lo vieron eso, ¿qué harías vos si te mandan herramientas, si verdaderamente no te interesan? Bla, 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 bla. Bueno, yo hice la respuesta. Pero ahora se me fue lo que les estaba diciendo. Se me está haciendo muy difícil seleccionar las herramientas que van a ir en el altar. Ya me acordé cómo venía la conversación. Se me está haciendo difícil seleccionar las herramientas que van a ir en el altar, dado que hay herramientas que por ahí la marca no me gusta, pero tienen historia personal conmigo. Hay herramientas que por ahí tengo un montón, pero la marca es un icono de mi historia. Hay herramientas que no tengo apego, pero se han bancado todas las castigadas posibles. Hay herramientas que comenzaron cuando quizás todo esto era un sueño, qué sé yo, que no pueden estar ajenas. Hay herramientas que por ahí no soy fanático, pero son de una marca ícono de lo que profesa el canal. Entonces se me está haciendo difícil seleccionar. Porque para eso saco el tablero, lo cuelgo allá y acá pongo todas unidades nuevas y se terminó el problema. Pero bueno, está medio complicado. Después la idea es que también se me está haciendo difícil. Yo pensé que iba a ser más fácil. Y me propuse un sistema. Ahora les voy a contar si es que no me voy por las ramas. Se me está haciendo difícil el ordenar las herramientas para las tareas que yo desarrollo acá en el taller. Todos saben que hago restauración de motos antiguas, motos clásicas. Y bueno, alguna distribución, algún embrague, mecánica, llamémosle mecánica ligera, porque para mí hacer un embrague me lleva. En el día se va. De 8 a 4 se va. Con la rectificada de volante y toda la parafernalia. Pero bueno, se me está haciendo difícil seleccionar herramientas que yo utilizo frecuentemente en mis tareas. Pensé que iba a ser más fácil también esa selección, dado que, bueno, yo tengo distintas bandejas con llaves, que a veces cuando hago videos cortitos o hago por ahí mediante TikTok, puedo pegar muchos videos cortitos. Habrán visto que tengo distintas bateas, distintos depósitos con llaves milimétricas, llaves en pulgadas, de 2 bocas estriadas. Y se me está haciendo difícil desarrollar un tablero que no sea de 10 metros cuadrados, pero que tampoco sea de 50 centímetros y que ahí entre la mayoría de las unidades que uno quiere dejar colgadas al momento de cerrar la puerta e irse. Para tener un control un poquito más minucioso sobre las herramientas. Si bien yo sé casi perfectamente, porque la perfección no existe, yo sé casi perfectamente dónde están cada una de mis unidades, pero hay veces que uno trabaja
en un comportamiento duende. Comportamiento duende se le llama a lo que uno hace inconscientemente. El amigo Gregorio me podrá decir si estoy equivocado o no. Estoy recordando algunos conceptos básicos de psicología allá en el industrial. Pero bueno, el profesor hablaba de los comportamientos duende y son aquellos que uno hace en forma automática. Si yo no me equivoco, Gregorio, amigo, desplayate cuando puedas sobre eso. Si es que existen, capaz que me estoy equivocando. También está pendiente la entrevista con la señora Cristina, hablando de duendes, o mencionando la palabra duendes, dado que el amigo Gregorio, yo creo que es una publicación seria, como todo lo que viene de la mano de su canal. Los videos histriónicos también son serios, tienen un mensaje. Yo creo que es una publicación seria donde en España un mecánico está viviendo una historia prácticamente parecida a la mía, a las que les conté un día, y que siempre venía amenazando con que había duendes y qué sé yo, medio lo dejaba ver entre líneas, hasta que un día desarrollé el video y bueno, algunos amigos se comunicaron, me dieron algunas opciones, pero bueno, verdaderamente me sentía solo porque si bien uno vieron que da la sensación de que los teléfonos y la inteligencia artificial nos escuche y qué sé yo, a mí me aparecen ahora canales de cosas paranormales y demás, que uno lo mira con determinado cuidado porque, bueno, a veces suelen irse por las ramas y nada. Yo las experiencias que he contado acá en mi canal, como quizás algunos amigos las han escuchado en mi voz, en otros lugares serios, que se han intentado, o sea, se han intentado y han logrado comunicarse conmigo determinadas personas de esos canales, viendo la veracidad de mis dichos. Está bien, está el que va a decir, a los tipos les importa tres pitos si la historia es real o no. Depende cómo la cuenten, cómo la narren, es creíble o no creíble. Bueno, yo todo lo que conté de mis experiencias, llamémosle paranormales o traumáticas, porque les debo reconocer que cuando viví el episodio de la 750, estuve un periodo de tiempo con mucho miedo, bueno, sería contar otra vez la historia. Pero bueno, vieron que aparecen canales acorde a lo que uno habla o al contenido que uno genera, no sé muy bien. Pero me han aparecido algunos canales y hay que tomarlo con pinzas porque si bien hablan de elfos, gnomos, duendes, hadas, demonios, espíritus, hay que tomar todo con pinzas porque, bueno, si bien no soy un experto en el tema, pero tuve un matrimonio con una Mai, un banda, que eso ya lo saben todos, pero bueno, lo recalco porque forma parte de mi historia. Tuve un matrimonio de 4 años, casado por el rito Umbanda, con una Mai conocida y respetada, porque hay gente que es conocida pero no la respeta ni la madre, en todos los ámbitos. Y aprendí bastante, aprendí mucho. No lo digo como que soy un capo en eso, lo digo como que la persona que tenía a mi lado tenía mucha capacidad de transmitir conocimientos. Así que bueno, está pendiente el reportaje porque quiero incursionar en eso, si bien va a sumar para poner un poco de claros sobre oscuros, sobre el tema de los duendes acá en el taller. Quiero entrevistar a esta señora que ella los cultiva, no los cultúa, los cultiva. Ella tiene la capacidad de hacer que esos duendes se reproduzcan, pero no sé si no
tendrá que contar ella, no es de una manera sexual, calculo, pero tiene la capacidad de hacer que se acerquen, o que vengan más, o que se llamen, no sé. A mí, cuando estuvo acá en el taller, me describió situaciones claras, puntuales, que demostraban que era todo cierto. Pero bueno, eso viene a colación de que estuve viendo que el amigo Gregorio subió a su comunidad una captura de un mecánico que le estaría pasando lo mismo. A mí, como dije, me ha pasado, bueno, cuando tengo el taller más ordenado, ahora el banco hay pistones, árboles de leva, que está todo clasificado a qué corresponde cada cosa, no es que es así, no es que está todo de adorno, pero bueno, están a dónde va cada cosa, herramientas, bueno, de toma de contacto, de uso frecuente, de parodias, herramientas de trabajo. Pero bueno, cuando tengo el banco limpio y desordenado y ordenado, cuando tengo el banco limpio y ordenado, no desordenado como ahora, es fácil irse a la noche sabiendo que no hay ninguna llave sobre el banco y que a la mañana siguiente aparezca una unidad que uno consideraba que por ahí estaba perdida. Me ha pasado con llaves combinadas, me ha pasado con llaves francesas, algún destornillador, pero bueno, ya desarrollaremos ese tema. Vamos a ver a modo general, como hacemos siempre, el elenco de herramientas que han trabajado hoy. Tengo la caja acá, arriba de otra caja. La caja sí, dice estoy cansado jefe, ya lo han comentado mucho, pero créanme que es una de las pocas cajas que me han dado resultado. Las cajas que tengo, las tengo desde los años 2000 y bueno, nada, me han dado buen resultado. Algunas las tuve que modificar un poco, producto de los kilos de herramientas que llevo, y bueno, vuelan las trabas, vuela la manija. Esta, por ejemplo, le hice la manija con una cadenita, una manguera para que no sea dañina porque lastima, y el cierre de chapa también lo tuve que anexar porque, bueno, nada. En una época la tenía con un candadito, ahora le pongo un tornillo, pues puedo olvidarme la llave y quedarme sin trabajar. Pero bueno, vamos un poco. Esto es lo que les comentaba, que quizás después, hoy no, ya no, pero mañana desarrollaré el contenido para mostrarles que salta ante una instalación netamente sin fuga. Destornilladores Diju. Destornilladores Diju, y ya les puedo hacer una devolución final de estos destornilladores. Verdaderamente cómodos, verdaderamente resistentes. La punta no se ha barrido, no se ha gastado. Bueno, los planos, ni hablar la duración que pueden llegar a tener. Si bien los Philips son los que más se están utilizando en el momento. La varilla es muy fiel, la verdad, flexible, cómoda, el mango es cómodo, invita a imprimir torque. Tienen la contra de que se ensucian, se limpian fácilmente con nafta y bueno, resiste los solventes, llamémosle, resiste la nafta. Y digo los solventes porque, bueno, nafta, solvente, benzina, prácticamente es todo lo mismo. O se le dice de la misma manera al combustible. Lo resiste. No sé qué pasará si lo dejan una semana adentro. Probablemente quede igual, probablemente no. Alguna vez me vi tentado a hacerlo para demostrar lo absurdo de esas pruebas. Pero bueno, ya no tengo ganas de perder destornilladores. Pensaba hacerlo con pH 0, que tengo de todas las marcas y no uso prácticamente.
salvo para las borneras, pero con uno que tenga. Pero bueno, nada. Los destornilladores son fieles. Los destornilladores Diju, si los quieren comprar, si estaban esperando una palabra mía para decidirse, bueno, tienen la... Yo los apruebo para trabajos, la verdad, van muy bien. No dudaría en comprar otro juego. De hecho, estoy pensando en comprar más unidades Diju. Pero no se olviden que mañana posiblemente me lleguen las herramientas, la marca Wembley, segunda marca de Bremen. Se demoró un poco la entrega, yo las pagué al momento que las pedí. Se demoró un poquito la entrega, pero bueno, cosas que pueden pasar. Nada, mañana seguramente la vamos a tener en el canal. Aproveché a esta persona que maneja la línea Bremen a comprar un juego que si bien tengo, pero nunca están de más, de llaves para caños de freno, de 10 a 17 milímetros. No son medidas continuas, son las de uso frecuente en esas tareas. Bueno, la Pico del Oro Diju de 12 pulgadas, de 7 posiciones, doble cremallera, ya todos conocen. Es el sistema que a mí más resultado me ha dado en lo que es plomería. Hoy en un momento estuve, y hago un paréntesis en lo que es la devolución de Diju. Hoy en un momento estuve, como dije, en el taller de Antonio, en el ex taller de Antonio, ahora mío. Estuve haciendo algunas cosas en la zanela, dado que había quedado con poco freno atrás. Bueno, desarmé la cinta, suplementé en algunos lados, porque lo cómico, lo triste, es que la cinta está perfecta. Lo que está gastada es la campana o la llanta. Donde trabajan las cintas. Pero ¿qué pasó? Se cortó un resorte de freno y le hizo unos surcos terribles, unas zanjas terribles. Obviamente eso no se rectifica, eso hay que cambiarlo. Pero bueno, suplementé la leva para que queden un poquito más abiertas. Bueno, quedó con el registro que a mí me gusta, que son 10 milímetros y ya que frene. Estaba apoyándome mucho con el freno delantero. Ahora me está costando acostumbrarme a frenar con el trasero, porque esta moto es muy particular. Yo la sigo bancando porque le agarré aprecio, pero cada componente que se va rompiendo o va dejando de funcionar, lo voy a reemplazar por componentes de la marca Honda, que verdaderamente son simétricos, pero de una calidad completamente superior. Yo en el CG, la verdad que no sé ni si el CG Titan hubiese sido mi única moto, yo no hubiese sabido desde dónde siquiera se le saca el aceite. Esa moto no necesita nada. Nunca corté un rayo. Prácticamente si alguna vez pinché una cubierta fue porque pasé por arriba una cama de clavo. Frena, el embrague, una manteca. No patinó nunca. La verdad espectacular. No, yo con el CG brasilero, que es el que yo tengo, que a veces subo alguna foto, qué sé yo. La verdad, no tengo más que palabras de agradecimiento. Nunca me dejó tirado. Está bien, carece de encendido electrónico, encendido mediante burro de arranque o bueno, mediante motor de arranque, como se le llama técnicamente. Es con arranque a pedal. Mejor, menos problema. Tiene la batería netamente para las luces. Netamente para las luces. Arranca si no estuviese la batería. Pero bueno, la batería tiene que estar para que no sufra el alternador en sí mismo. Bueno, la Pico del Oro de 10 pulgadas Diju. Bueno,
ha estado expuesta a las tareas. La única contra que tiene, como les dije, es poca resistencia a la oxidación. Está bien, si yo me hubiese puesto a hacer una pequeña limpieza, ni bien llegué al taller, esto no hubiese pasado, dado que uno la seca y ya está. Pero no es nada grave, nada que no se pueda corregir. E incluso lo notábamos con mi sobrino, que también están en toma de contacto la Crossmaster, no se olviden. Y también pasa por lo mismo. La oxidación, si bien es mucho menor, pero tampoco es que sale indemne como esta. Esta ha estado más en el agua que esta y no tiene una gota de óxido. Pero bueno, son detalles que no hacen al funcionamiento de la herramienta, ¿sí? A la conservación de una unidad que, bueno, cuando uno la quiere utilizar, esté verdaderamente blanda, cumpliendo funciones y demás. Siempre hay que tener lijas, lijitas para esto, lijitas para lo otro. Tengo el cepillo para pasarle, pero no tengo ganas de prender la moladora porque algunos amigos me dicen, estaba escuchando con el auricular y casi me quedo sordo. Y bueno, uno trata de cuidarlos. Aprovecho y le mando un saludo al amigo Ubaldo, querido amigo Ubaldo, Gustavo Pasaro, Diego Segovia, Eugenio, gran persona. Si me estás viendo, te mando un saludo. Fernando Azame, el amigo Sebas, que se viene acercando, bueno, los amigos Fede. La verdad, muy contento con los amigos que tenemos en el canal. Apareció un nuevo Cardoso, que no es Cristino, no sé, debe ser el hermano o el hijo. Que también me trató de envidioso. Al tratarme de envidioso yo pensé que era algo de Cristino. Dice, este canal no cambia más, son unos envidiosos, es un envidioso. Después yo le respondí desde un semáforo, que paré para responderle, porque si no ustedes vieron que yo no paro en los semáforos. Paré para responderle y arranqué, porque me tocaban bocina. Y después le respondí un poquito más puntual. Sí, acá nada cambia. Los enemigos del canal son enemigos del canal y nada. Después igual voy a hablar unas palabras, si me permiten. Los enemigos del canal son enemigos. A los amigos todo, a los enemigos ni justicia. Es así. Bueno, la verdad, las Pico del Oro, los destornilladores, marca Diju, cómprenla, si les sirve de algo mi opinión, cómprenlas confiados, si les toca un lote fiel a lo que yo estoy mostrando, ustedes las ven trabajando cotidianamente. Donde yo saco fotos de las herramientas, por ahí arriba de un tanque, por ahí arriba de una mochila de baño, es porque están cumpliendo tareas. No es que le golpeó la puerta a doña Porota. Doña Porota, me presta el baño para sacar una foto. Hacer una foto compuesta. No. Yo estoy laburando y le saco. Eso lo vengo haciendo hace muchísimos años. Está Facebook abierto para que lo vean. Y bueno, nada. Lo que pasa es que no sabía que había tanta artesanía detrás de sacar una foto y ponerle filtro en Instagram. Pero bueno, qué sé yo. También una vez conocí una chica que estudiaba fotografía y me decía, la foto te tiene que decir algo. La foto te tiene que decir algo. Si la foto no te dice nada, bueno,
Se ve que el tipo sabe. Bueno, Francesa Heidelberg, que quizás muchos ya se hayan olvidado de estas unidades, yo las sigo probando. Con apertura extra, verdaderamente una herramienta de fuste, una herramienta interesante para hacer fuerza. Estos milímetros extra que abre, que ameritan incluso un poco más que una de 12 pulgadas, la anatomía y la ergonomía. Me vino a buscar la perra, no sé si la escuchan. Bueno, la anatomía y la ergonomía de la herramienta está más que sobredimensionada para aguantar la fuerza que uno puede ejercer en medidas de 12 e incluso un poco más. Y lo he comprobado obviamente. Las francesas también pasan por él haciendo fuerza en la vida real, como todas las herramientas que yo pruebo. Bueno, pinza genérica que nunca estuvo en toma de contacto porque, miren, observenla, ¿ven? Esta estuvo trabajando, está mojada la herramienta. Lamento no tener un trapito acá y lo busqué antes de empezar a grabar, pero si yo me pongo a buscar el trapito, arranco a las 10 de la noche a grabar. Y entonces, bueno, vamos a recurrir a la imaginación. Bueno, tengo el bolso Hilti, pero obviamente es el bolso, no lo vamos a usar para limpiar herramientas, no. Hilti, en este caso, Hilti, el modelo del bolso azul, se llama, para los amigos que les interesa el dato de este bolso, bolso de marinero Hilti. ¿Qué quiere decir Hilti? Guarda instrumentos laborales, Tano y Lacua. Eso es Hilti. No flasheen que... Y Hilti con Y es la marca. Ese es el modelo Hilti. Hilti azul. Nada de Hilti blue. No me rompan la paciencia. Bueno, yo ya después les voy a contar. Bueno, vamos a limpiar con esta friselina. Total es sacarle un poquito de sellador no fraguante que tiene. Después las voy a limpiar bien. Lo que me interesa es secarlas. Pero bueno, esta pinza de puntas nunca estuvo en toma de contacto. Fue un berretín que me agarré cuando veo una genérica de calidad y me enamoro, como me suelo enamorar seguido, de las herramientas. Bueno, la compré y nunca fue el espíritu que forme parte de una toma de contacto. Pero si algún amigo la ve en la ferretería de su casa, de su barrio, y le interesa, saben que está buena. Yo creo que ya lo comenté, los criterios que tienen algunos ferreteros al momento de comprar herramientas genéricas, y abro un paréntesis para mostrarles el pH 2 de Dijou, que bueno, obviamente en el mango vamos a tener las mismas cualidades que en el que describí antes, pero al ser pH 2, que tiene más uso e incluso se necesita imprimir más torque, más fuerza, más presión, está así. Y esto trabaja. Esto no es que está puesto con la mano. Esto es porque tenía pegamento en las manos y atornillé y bueno, se manchó, pero resiste los solventes. Bueno, el criterio que utilizan algunos ferreteros para comprar genéricas, dado que el distribuidor va y le dice, tengo este catálogo. Está el que dice netamente, quiero una buena herramienta genérica, que no sé si le llaman genéricas. Genérica, no sé si es un término que nació acá o si ya alguien la llamaba así, no sé, pero bueno, yo le puse genéricas, sin nombre. Después la agarra alguna marca, la normaliza un poco y la sacan al mercado, como fue el caso de los alicates rojos, que después Bullitt hizo la serie aislada 1000 volt. Bueno, eran herramientas genéricas. Y eso es así, yo lo sé. Algunos ferreteros
al proveedor, le dice, tráeme una buena herramienta genérica para vender y que los clientes queden conformes. Otros le dicen, tráeme un par de pinzas para vender, que son las que van las peores. Algún día, cuando esté en ferretería de confianza y se reúnan las condiciones que tengan herramientas de esas, les voy a mostrar herramientas, pinzas que verdaderamente no sirven para nada. De hecho, en la caja, en la valija de Coagua, había un juego de pinzas, alicate, pinza de punta, que yo había comprado un día que me vi desprovisto de todas las unidades, con las cajas vacías. Y ese sí se lo quedaron. Pero se oxidaba. Bueno, vieron que se trabaja con agua, instalando purificadores. Un día que uno no se toma el trabajo de limpiar esas herramientas, se transforman en óxido, literalmente, sin escalas. Y está el ferretero que utiliza el concepto de ¿cómo viene la cosa? Y comprame 10 de estas y te vienen 4 destornilladores de regalo y bueno, van por ahí. Buscan el precio. Pero ferreterías que venden buenas genéricas hay que tenerlas siempre en cuenta porque genéricas hay herramientas muy lindas. La verdad, muy lindas. El otro día me estuve sacando el gusto de utilizar los destornilladores para golpe, esos que compré en un bajón dominguero, verdaderamente espectaculares, espectaculares. Bueno, la línea pinzas de Dishu va bárbara, bárbara. La verdad, la universal, que también puede llegar a servir para aflojar roscas de canilla, ya quedó descubierto que no es un área descareado. Pero bueno, hablando en serio, como vengo haciendo hasta ahora, la herramienta es una herramienta confiable. El elenquito que viene de 3 viene con la de 7, creo, si no me equivoco. Yo compré aparte la de 8, o al revés, viene con la de 8 y yo compré aparte la de 7. Verdaderamente no me acuerdo. Pero quiero que sepan que son herramientas confiables, duraderas, buenas. Todo lo que se puede pedir por 13 pesos en 3 unidades. Qué sé yo. Vamos a ver cómo se mantuvo el tema del filo. Vamos a ver cómo se mantuvo el tema del filo. Sin problema. La verdad, sin problema. Va muy bien. Son herramientas. Bueno, acá está la de 7. La vamos a secar un poquito. Esta sufrió el agua. Esta sufrió el mojarse. Miren cómo son las cosas. Sufrió el mojarse y no se oxidó. Y son de acero, no de cromo. Bueno, el mejor sellarroscas lejos de todo. Hay un video mío de hace 5 años hablando de eso. Tiene un montón de vistas. Después dije, bueno, como les interesa el tema Hydro 3, voy a hacer un video en serio, porque yo los hacía para una plataforma que no era TikTok, era Kawaii, y los hacía con límite de tiempo, de 5, ustedes se imaginan, yo en 5 minutos no terminé de decir buen día. Y nada, y yo lo subí todo para acá. Y claro, digo, bueno, se engancharon tanto, tiene tanta vista, a la gente le interesa, no porque a mí me interese las vistas, a la gente le interesa, le voy a hacer uno un poco más completo, desarrollando los usos, cuánto resiste de presión, que esto, que el otro. No lo vio nadie, pasó sin pena ni gloria. Siguen prefiriendo el cortito. Pero bueno, son esas anécdotas de los contenidos, ¿no? Bueno, tengo dos. Una de las 12 pulgadas,
francesa 12 pulgadas, no la cito por su nombre porque la están viendo. Quadfo de 12. Herramientas de buena calidad para realizar trabajos. Creo que Panchejo la pegó. Si metió canje o como sea y las muestra fielmente las herramientas, Quadfo es una herramienta que se puede confiar. La verdad, he ido comprando unidades y unidades porque compré las pinzas, me dieron muy buen resultado. Compré los destornilladores, me dieron muy buen resultado. Fui por las francesas, me dieron muy buen resultado. Fui por las herramientas aisladas, me dieron muy buen... Y bueno, entonces, evidentemente son herramientas de calidad. Llave para caño de 1,5 pulgadas. Por más mala que sea, imagínense que en 1,5 pulgadas se trabaja haciendo fuerza. Son herramientas que verdaderamente eran para aprovechar, como Jadever, como bueno, ahora está haciendo Dishu. Celta, por su parte, también sacando los destornilladores, que el amigo Gregorio fue lapidario, no sirve. Las pinzas a mí me están dando satisfacción, las estoy usando en las tareas de mecánica. La verdad, creo que van a formar parte del tablero que hablaba al principio, que estoy tratando de ver qué unidades quedan, qué unidades no quedan. Bueno, esta de 8 de la marca Celta la vengo utilizando en todo. Sin juego o mínimo. Nada. Costó un poco acostumbrarse a este grip, pero la herramienta trabaja y trabaja en serio. Es confiable. Me cargaba el señor Garay, me decía, todo lo que hiciste por Quadfo, y ponen el billetazo ahí en Panchejo. No, a mí no me tienen que agradecer nada, si yo lo hice con total placer, yo las herramientas las iba a comprar de la misma manera, no tengo intereses yo en eso, no. Al que le tienen que agradecer los de Quadfo en forma de verdad es a Gregorio. Gregorio es el que trajo a la plataforma a la marca. Lo mismo que Jadever y nada, a él le tienen que agradecer que alguien las conozca. No. Empezó tímidamente mostrando una pinza, después una pico del oro, después alguna cosa más, un martillo. No necesito más. Dijo, esto sirve, dijo. Yo que... Está bien. Muchos van a decir, este es un pedante, un soberbio de mierda. Pero yo tengo ojo para las herramientas y económicas y todo, no indica nada, dan resultados. Como también veo otras y digo, esto no sirve. El caso de Ronix. Y la voy a comprar para que la vean. Una pico del oro genérica, pero que tiene buena cremallera, con los mismos colores de mango, la misma ergonomía de mango, pero no dice Ronix. Ahí van a ver cuánto les hubiese convenido a esa gente. No me acuerdo en dónde estaba viendo que decían, hablaban de las cosas chinas, y es algo que decimos y manejamos todos acá en el canal. Hay chino bueno y chino malo. Hoy en día todo se hace en China. Pero dicen, vinieron y prefirieron lo de 0,001 centavo. Y bueno, con 0,001 centavo se puede hacer esto. Si hubiesen pedido algo de $1, imagínense. Y la verdad, bueno, hubiese estado bueno que esa gente apueste a algo un poquito más. Porque no es una cuestión de lotes, es un patrón de calidad que seguramente van a modificar. Pero bueno, el elenquito de llaves de 6 a 17
con algunas pulgadas necesarias, como 1/4, 3/8, media. La Mamba Negra, unidad fiel, unidad que verdaderamente no me ha defraudado. La Mamba Negra. Está la Mambita Negra y bueno, la de 10 también. La Francesita de 6. Verdaderamente tienen una resistencia terrible. Resisten muchísimo la oxidación. Son herramientas que uno las sumerge en el agua porque amerita, no por hacer estupideces. Nada, no largan óxido, no generan óxido, no tienen poder de oxidación. Bueno, cuando amerita utilizar una de 10, yo todavía sigo dándole a la Kitana. Kitana en francesa, hace muy poquito que está. La Pico del Oro es otra cosa. La Pico del Oro ha trabajado mucho para devolverle al amigo Jonathan algo. Comprala, no lo dudes. Ya he contado hasta el cansancio cómo se generó el amor a Kitana. La de 12 pulgadas, cuando la tire a la cancha, después de la Dishu, que ya está más que sobrada de prueba, voy a tirar a la cancha la Kitana de 12, en Pico del Oro. La francesa no, es hermosa. Es hermosa, ¿no? Verdaderamente a mí me ha dado muy buen resultado. Muy buen resultado. Económica. Francesa económica. Bueno, estos destornilladorcitos. El otro día me sacó de un apuro. Había instalado una bombita presurizadora arriba de un termotanque. Y tenía que ponerle un toma. Obviamente sacar corriente del toma del termo. Y decidí ponerlo, dado que el termo estaba montado en 2 tirantes de 2x4, 2 tirantes de 2x4 de 1 metro, ahí arriba estaba montado el termotanque. Y me quedaba, o sea, el toma estaba contra la pared y donde yo quería poner el tomita para que quede discreto de la bomba, me quedaba entre la pared y el tirante. No tenía lugar como trabajarlo. Trompito Dishu. Otro no, el Watfo, que es igual a este, pero azul. Otro no, este entró. Me sacó de ese apuro. Bueno, terraja de 3/4. Estuvimos trabajando en un cliente que tiene toda la instalación exterior en polipropileno roscado. Yo participé, de hecho yo la desarrollé la instalación, pero es un cliente muy particular. Es un cliente, ya les voy a contar la historia de él. Tiene una casa adelante muy chiquita y atrás hizo 3 departamentos. Se manejó de esta manera. Los levantó, bueno, los hizo revocar, abertura, puerta, ventana, todo. Colocó toda la cerámica, lo único que se puso de entrada, que fui yo quien estuvo al frente de eso, fueron todos los caños cloacales de los 3 departamentitos, para que obviamente se pueda hacer la carga correspondiente y la cámara pileta. Estoy hablando del baño. El desagüe de la cocina, lo propio. Después levantaron, revocaron, encarpetaron, pegaron las cerámicas. Ahí fui yo, hice las instalaciones de plomería, electricidad y gas. Y después volvieron a pintar. Para pintar los caños con la misma pintura de la casa. Y miren la mente del viejito. Una vez que estaba todo pintado, armar los sanitarios. ¿Para qué? Para que no se manchen ni los rompan los pintores devenidos en albañiles o albañiles devenidos en pintores. Espectacular. La verdad, el viejo, tipo pensante. Destornillador largo, Ruhlmann. Ya saben la historia, no se las tengo que contar. Unidad que se necesita.
alicate que para lo que es domiciliario está recontra sobredimensionado. Pero bueno, es el que quería probar y lo he utilizado en todo. Corta y corta muy bien. Corta y pela. Muy bien. En la otra caja está el Desgarrator, que tanto le gusta al amigo Ricardo Abelluto y al amigo Gustavo Pasaro. Está el Desgarrator que cumple las funciones. Bueno, si les gusta ver en otros canales esto, lo voy a hacer yo también. Siempre criticando vos, siempre criticando, envidioso, envidioso. Hablando mal de los demás, que ni te conocen, envidioso. Sí, mijo, parece que usted tiene envidia, mijo. Llaves, juego de llaves sale en Inco, por suerte, sin bola cardánica y toda esa pelotudez. Perdónenme, pero ya, bueno. Cuarta temporada, ya tenemos pocos pelos en la lengua. Nada. Al amigo se lo trata de amigo y al pelotudo se lo trata de pelotudo. Bueno, hablando de ese tema, ya me quedan cosas que siempre digo que hay que llevar en la caja: tapones, sellarroscas, bueno, distintas unidades. Que nunca le falte tener una entrerrosca de bronce, porque cuando van a instalar un termo y se encuentran con estas ratoneadas y tienen que apretar un flexible, muchachos, zafa. Al amigo que le encantó esta llave, está conmigo hace 35, 36 años. Ha hecho todo, pobre. Ha sido... Pero bueno, sigue trabajando. Muchos me preguntan por qué, teniendo llaves nuevas, esta tiene que estar, es así. Y bueno, tenemos la querida también. Bueno, este momento es un poco difícil para mí, dado que tengo que reconocer que he sido un poco hostil, quizás producto de que uno es así, a veces se deja llevar por las emociones, a veces la emoción violenta quizás, pero no deja de ser una emoción. El amigo Gregorio podrá explayarse más sobre esto. He cometido algunos errores en cuanto a... Nunca he faltado a la verdad, nunca he faltado a la verdad. Pero he cometido algunos errores en cuanto a por ahí exponer a una persona que no es mala persona, no es mala persona. Podemos tener nuestras diferencias producto de su estilo de vida social, su estilo de vida, qué sé yo. Venimos de distinta cuna, de distinta cepa, pero no fue mi intención lastimarte. Te pido disculpas acá delante de todos los muchachos. MHC, te pido disculpas. MHC, Mario Humberto Carreño, quiero que sepan que estoy hablando de vos. Mario Humberto Carreño, MHC, Tito, para los amigos. Espero me des de vuelta el privilegio de llamarte Tito, dado que, bueno, estos días me llamé a la reflexión y nada, tenías razón, no tenía que invertir en esas herramientas. Yo osé dudar de tus conocimientos, querido MHC, Tito, para los amigos. Así que bueno, te pido sepas entender. Uno es como es, a veces un poco eufórico. Pero bueno, gracias Tito por tu amistad. Espero te lleguen estas palabras y nada, te comuniques. Para los que pensaron que estaba hablando de MHC Tools, MHC Tools me chupa un huevo, me importa 3 carajos y ojalá le lleguen 3 veces más de herramientas de Nipex. Gente, les mando un saludo al amigo todo, al enemigo ni justicia. Mirá,
Saludos, gente. Les mando un abrazo. Espero que estén bien. Y bueno, nada. Nos vemos en otra charlita. Si queda tiempo, me queda tiempo, voy a ver de presentar sobre el futuro tablero las herramientas. Como hago siempre que desarrollo un tablero, lo presento, después le pongo los clavos, después lo pinto. Que no pensaba ni pintarlo, pero para que no quede tan croto, tengo pintura, lo voy a pintar. Así que nada, espero, bueno, si no lo hago hoy, eso lo hago mañana. Por ahí ya medio tarde. No sé ni qué hora es, deben ser cerca de las 9 de la noche, esto se subirá para las 10. Escuché que estaba lloviendo, acá tengo un entretecho, arriba están las chapas, hacia arriba del entretecho. Escuché que estaba lloviendo, así que no, bueno, si llueve me quedaré acá en el taller hasta que suba el video y de paso pare la lluvia, y si no me iré con el auto a mi casa. Pero si me quedo acá en el taller, voy a presentar las herramientas sobre el tablero, lo conversaremos y después, bueno, sigue ponerle los clavos, pintarlo, dejarlo que se seque, colgarlo y colgar las herramientas. Le mando un saludo, saludos al amigo Tito Real, saludos al amigo Mario Humberto Carreño, Tito de corazón, Tito, te pido disculpas. Vos me dijiste que no invierta en esas herramientas y yo te desoí. Osé dudar de tus conocimientos, Tito. Te pido disculpas. Para los que pensaron que estaba hablando de MHC Tools, me importa 3 carajos MHC Tools. Así nomás.